Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Vamos a comenzar el día de hoy. Por favor, todos enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Ya pueden apagar sus cámaras. El día de hoy vamos a continuar con el tema de factorización. Con eso vamos a acabar álgebra, la unidad de álgebra, y vamos a realizar unos ejercicios. Ya el día de hoy igual voy a subir el práctico de esta unidad. Y recordarles nuevamente, ¿no?, que los que faltan hacer su diagnóstico, que lo hagan. Y también decirles que todas las clases se suben ahí a la plataforma y pueden verlas si es que desean, ¿no? El día de ayer nos quedamos aquí. Vamos a continuar. Este trinomio, dijimos que teníamos que llevarlo a la anterior forma, ¿no? La que tenía x cuadrado más bx más c. Aquí lo que aumenta es el coeficiente a, ¿no?, el que acompaña a esta variable que está elevado al cuadrado. Ya, para realizar eso, lo que se debe hacer es multiplicar ese coeficiente por toda la expresión, ¿no? Pero para que no nos afecte, o sea, para que no nos cambie la expresión, lo que se hace es multiplicar arriba y dividir abajo, ¿no? Que era lo que habíamos dicho. Igual en el anterior, en el otro caso de que sumábamos y restábamos, se aumentaba un término positivo y un término negativo, ¿no? Cosa que eso no nos afecta la expresión original, porque se sumarían, se restarían y quedarían simplificados, ¿no? Y eso no nos afecta. Acá lo mismo, se pueden simplificar y quedaría como la expresión original, ¿no? Ya lo que acá les decía era que debemos buscar encontrar esta forma, o esta fórmula de acá, x al cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que la primera variable está al cuadrado y que no la acompañe ningún coeficiente. Luego tenemos bx, que quiere decir que tiene un coeficiente y la variable está elevado a 1. Y luego tenemos el término independiente, ¿no? A esa forma debemos llegar. Lo que les decía acá era que es lo mismo multiplicar, es el mismo resultado. Acá dice 3 por 3x al cuadrado, es lo que tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces es lo mismo decir esto. Aquí no es cuadrado, es ahí.
Y es lo mismo decir ya. Esta multiplicación 3 por 3x al cuadrado nos va a dar 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Entonces podemos anotarlo de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, que son la misma, ¿ya? Entonces para este tipo de factorización, lo que vamos a usar es esta forma de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque deseamos llevarlo a la anterior forma. Y la anterior forma lo que tenía era la variable, el primer término era la variable elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, todo este paréntesis viene a ser nuestra variable, ¿ya? Entonces, por eso es que lo dejamos acá de esta forma. Porque podríamos haberlo anotado así o haber operado, ¿no? Nos hubiera quedado 9x al cuadrado, que igual es lo mismo, ¿no? Pero por comodidad para poder realizar el ejercicio, se lo anota de esta forma. Acá lo podemos ver. Luego tenemos que multiplicar el 3 por el siguiente término, ¿ya? Es lo mismo que lo pongamos así, 3 por 5 por x, o 5 por 3 por x, o 5 por x por 3. Es lo mismo, ¿no? Es una multiplicación, no importa el lugar que estén ocupando, va a dar el mismo resultado. Ya, pero lo que tenemos que fijarnos acá es que queremos llevarlo a esta forma, que un coeficiente esté acompañando a la variable elevado a 1. Entonces, nuestra variable ya la habíamos encontrado acá, que va a ser todo este paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, por comodidad, tenemos que tener la misma variable, ¿no? Y acá nos acompaña, el coeficiente que nos acompaña a la variable va a ser 5, y esta viene a ser nuestra variable, 3x, ¿ya? Entonces, por eso que lo anotamos así. Ya tenemos acá la variable al cuadrado, luego tenemos el coeficiente por la variable, y tenemos el término independiente, ¿no? Entonces, ya lo tenemos como la anterior forma, ¿ya? El de acá igual se multiplica con el de acá, y 3 por menos 2 es menos 6. Entonces ya lo tenemos por la anterior forma, que era x al cuadrado más bx más c. Entonces ya lo tenemos así. Ya podemos operar como acá, ¿no? Entonces lo que se hace es sacar la raíz del primero. Se abre dos paréntesis, ¿no? Se saca la raíz del primero. Esa se anota en cada uno de los paréntesis. Acá si sacamos raíz cuadrada, nos va a quedar 3x, ¿no? Porque se va a ir el exponente con la raíz. Ya nos queda 3x, acá anotamos 3x, anotamos el primer signo acá, y para el siguiente paréntesis lo que se hace es multiplicar los signos. Menos por menos da más. Y ahora lo que debemos hacer es buscar dos números que multiplicados nos den 6 y que restados nos den 5, ¿no? Y acá lo que se pilló era que el 6 y el 1 cumplen esa función, ¿no? 6 por 1 nos da 6, y menos 6 más 1 nos queda menos 5, ¿no? Entonces queda resuelta este ejercicio, ¿no? Pero para eliminar ese 3 que habíamos añadido, es necesario simplificarlo, ¿no? Siempre el denominador que añadamos, tenemos que simplificarlo, tiene que eliminarse, o sea, tiene que quedar en 1. Y lo que les dije que tienen que buscar
¿cuál paréntesis se puede simplificar, no? Tiene que simplificarse todo. Aquí en este 3x más 1, al 3x podemos sacarle tercio y se va a simplificar, pero acá al 1 no podemos sacarle tercio, entonces no podemos simplificar este paréntesis. Acá podemos sacarle a 3x tercia y al 6 igual podemos sacarle tercio, entonces ese paréntesis escogemos y lo simplificamos, ¿no? Tercia de 3, 1, tercia de 3x, x menos tercia de 6, nos queda 2. Y entonces este es el resultado que nos queda, ¿no? X menos 2 por 3x más 1. ¿Ya? Ese es el caso del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Luego acá tenemos otro ejemplo que realizamos lo mismo, no importa la letra que tenga. Entonces aumentamos el coeficiente 8 que vemos acá, lo aumentamos arriba para multiplicar y abajo para dividir, ¿no? Y hacemos lo mismo, lo que se hace es llevarlo a esta forma, ¿no? Que esté elevado al cuadrado, ¿no? Esa variable. Y operamos de la misma forma. Y acá podemos simplificar cuarta. Aquí nos fijamos, podemos sacarle cuarta al 8, pero no al 6. Pero aquí sí podemos sacarle cuarta, ¿no? Al 8 y al 20. Entonces simplificamos esa parte. Acá ya nos quedó 4. Podemos seguir sacando cuarta o mitad. Sacamos la mitad. Nos queda este paréntesis. Nos quedó en 2 acá. Aquí podemos sacar la mitad, pero aquí no. Entonces ahora fijamos al otro paréntesis. Y podemos sacar mitad a los dos términos, ¿no? Entonces simplificamos con este paréntesis. Entonces eso es lo que tienen que fijarse. Que si van a simplificar una vez, tiene que ser con todo el paréntesis. Y si siguen simplificando y ya no se puede con ese paréntesis, se fijan en el otro paréntesis, ¿no? Si se puede simplificar todo el paréntesis, lo hacen, ¿ya? Eso es lo único, que tiene que simplificarse todo el paréntesis. Si escogemos sacarle la mitad, debemos poder sacarle la mitad a todo el paréntesis, ¿no? Y nos queda este resultado, ¿no? 2 por a al cubo menos 5 por 4 al cubo más 3. Luego tenemos el otro caso, que es el cubo perfecto de binomios. Ya, entonces, aquí lo que se hace es verificar si es un cubo perfecto. Ya, si es un cubo perfecto, lo que hacemos es sacarle la raíz cúbica al primer término, ponemos el signo, el primer signo, y le sacamos la raíz cúbica al segundo término, ¿no? Y todo eso elevado al cubo. De esa forma ya está resuelto el ejercicio. Pero para verificar si es un cubo perfecto, acá nos dice, no, primero verificamos si es cubo perfecto, sacamos raíz cúbica del primer y el último término. Luego comprobamos si cumple el triple producto del primero al cuadrado por el segundo y el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Ya entonces vamos a ver si cumple. Acá tenemos el triple producto. Acá tenemos, acá son multiplicaciones, ¿no? Entonces es como si tuviéramos un 1, es por eso que acá se anota de esta forma. Acá tenemos el 3, acá tenemos por 1m, por 1m al cuadrado por 1n, ¿no? Entonces sacamos eso para ver si cumple, es para ver si tenemos este 3, si lo tenemos, si este 3
cumple en el cubo perfecto, ¿no? Sacamos los coeficientes y 3 por 1 al cuadrado es, acá 1 al cuadrado es 1, ¿no? Porque acá el segundo, perdón, el primer término debe elevarse al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 3 por 1, 3. Por 3, 3. Lo mismo ahora vamos a verificar. Acá sacamos el 3. Acá tiene el coeficiente 1. Acá el coeficiente 1. Entonces, nos dice el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Ahora este es el segundo que debe estar al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado igual sigue quedando en 1. Y multiplicamos, ¿no? 3 por 1, 3 por 1, 3. Entonces, podemos ver que sí cumple, ¿no? Acá tenemos el 3, cumplió. Acá tenemos el 3 y cumplió acá, ¿no? El triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Entonces, si cumple, podemos operar. Y es lo que les había dicho. Anotamos la raíz cúbica del primer término. Si todos los signos son positivos, anotamos acá el positivo. Si los signos están intercalados, anotamos el negativo, ¿no? Porque cuando teníamos el cubo, o sea, cuando teníamos acá a menos b al cubo, se intercalaban los signos, ¿no? Era el primero al cubo menos el triple producto del primero por el primero al cuadrado por el segundo, y así seguía, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí los signos que están intercalados, se anota negativo ahí, pero si todos son positivos, se anota el más. Acá podemos ver otro ejemplo. Lo anotamos, por favor, para que sigamos, para que nos dé tiempo para hacer los ejercicios que quiero mostrarles. Y vamos a pasar acá la suma o diferencia de cubos perfectos, que es otro caso. Primero debemos verificar si son suma o diferencia de cubos. Para ellos es recomendable saber los cubos de los números para identificar rápidamente si tiene raíz cuadrada o es cubo de algún número. Ya esta parte de acá, es recomendable sabérselo, no todo, pero hasta cierta parte para ubicarse más rápido, ¿no? Para cuando veamos estos números, sepamos que sí tienen raíz cúbica, ¿no? Para no estar tratando de buscar si tiene raíz cúbica o no. Entonces, acá tenemos que la raíz cúbica de 8, el cubo de 8 es 2 al cubo, ¿no? Y así vamos aprendiéndonos, para que acá, por ejemplo, vamos a tener el ejercicio y vamos a ver 343 y vamos a saber que sí se puede sacarle, ¿no? la raíz cúbica, y acá igual al 1000, ¿no? Y ya vamos a saber cuál es. Luego nos dice también debemos verificar el exponente de las variables que tienen que ser múltiplos de 3, ¿ya? Que los variables, perdón, los exponentes de las letras sean múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. Y para sacar la raíz cúbica de las variables debemos dividir entre 3, ¿ya? Acá 6 entre 3 nos queda 2, 9 entre 3 nos queda 3, ¿no? ¿Puede volver un ratín a la anterior diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Y acá está la forma de este caso, ¿no? Que
Cuando es positivo, tenemos de esta forma. Y cuando es negativo, tenemos acá esta forma. Igual primero verificamos si son suma o diferencia de cubos, ¿no? Para ellos es lo que les dije de los números. Acá verificamos. El 8. Sabemos que es 2 al cubo y sacando raíz cúbica nos queda 2, ¿no? Acá el x al cubo, como es múltiplo de 3, su exponente, entonces sí cumple, ¿no? Dividimos 3 entre 3, nos queda 1. Ya eso lo anotamos, siguiendo acá la forma que tenemos. Acá podemos ver que es una diferencia de cubos. Lo anotamos siguiendo esta forma de acá, ¿no? Entonces anotamos los cubos de los términos en el primer paréntesis, luego tenemos el primer término al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos, acá anotamos en el primer paréntesis la raíz cúbica de ambos términos, luego tenemos el primer término al cuadrado, acá 2 al cuadrado, más el primero por el segundo, que el primero es 2, el segundo es x, y más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, las operaciones que nos quedan acá, las resolvemos, y nos queda de esta forma, ¿no? Y ese sería el caso de suma o diferencia de cubos perfectos. Y lo mismo acá, nos fijamos el 27, y nos fijamos que sí está, ¿no? Tiene su cubo, se le puede sacar raíz cúbica, ¿no? Entonces de 27 es 3. Y acá en las letras nos fijamos, tienen exponentes que son múltiplos de 3, ¿no? Entonces sí cumple, sí es una diferencia de cubo. Entonces sacamos la raíz cúbica del x elevado a la 12. Sería lo mismo que decir 12 dividido entre 3. Nos queda 4, ¿no? Eso es lo que se anota acá. X a la cuarta y de 9 nos queda 3. Y hacemos lo mismo. Anotamos el primer paréntesis, las raíces. Y hacemos el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y operamos lo que se pueda operar acá en el paréntesis. Y nos queda 4 por 2. Acá los exponentes. Entonces quedan 8. Acá lo ordenamos. Esta parte simplemente se está ordenando. Y acá el exponente entra para ambos, ¿no? Para el 3 y para el y cubo, ¿no? Y ahí quedaría. Y por último tenemos la suma o diferencia de dos potencias iguales. Acá podemos ver estos casos. Tenemos m a la octava menos n a la octava y m a la novena más n a la novena, ¿no? Acá nos dice si es diferencia. Lo que se hace es sacarle la raíz a ambos términos, ¿no? La raíz de 8 nos dice, nos quedan m y n, ¿no? Esa parte el ejercicio es este, ¿no? Así lo tenemos y tenemos dos potencias iguales. Entonces lo que se hace
es sacarles sus raíces correspondientes y nos quedan menos n, ¿no? Lo que acá vemos. Y acá en la parte que dice polinomio, lo que se hace es el primero ir decrementando y el segundo ir aumentando, ¿no? Acá podemos ver el siguiente, de 7 pasó a 6, la segunda pasó de 0 a 1, y así, ¿no? Sucesivamente, hasta llegar la m a 0. Y los signos, cuando es diferencia, van de este modo, ¿no? Todos son positivos, perdón. Y lo que nos quedaría sería de esta forma. El de aquí que hemos sacado primero pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Y es ese paréntesis que vemos ahí. M menos n. Profe, ¿Sí? ¿no es que los signos de abajo pasan arriba pero con positivo y con una potencia negativa? ¿Cuáles? No, disculpe, profe. Ya. Entonces, eso es lo que sacamos la raíz primero, pasa al otro lado a multiplicarse con todo este paréntesis de acá. Y así nos queda el resultado, ¿no? Eso es cuando es diferencia, cuando tenemos una resta. Y cuando es una suma, igual sacamos la raíz que corresponde. Acá vemos que es 9 su exponente, sacamos raíz novena. Y lo mismo acá, ¿no? Va decrementando. M elevado al 8 por n a la 0. La m va decrementando y la n incrementando, ¿no? Y los signos acá son intercalados. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Y lo mismo, esa paréntesis es el que sacamos las raíces. Acá primero pasa al otro lado a multiplicar con todo esto lo de acá, ¿no? Ese sería el último caso de factorización. Y ahora vamos a hacer lo que son los ejercicios, ¿no? Que son del banco de preguntas de esta unidad. Si desean le sacan foto para que lo tengan, ¿no? Pero en varios casos de lo que hemos visto no se utilizan mucho, ¿no? Pero si quieren le sacan foto, ¿no? Profe, ¿podría volver a la diapositiva? ¿Al anterior? Sí. Gracias, profe. Ya. Acá tenemos un ejemplo de que las potencias son 5 en ambos términos, ¿no? Entonces lo mismo, ¿ven? Uno va decrementando, el otro va incrementando, y los signos van, cuando es suma, van intercalados, ¿no? Negativo, positivo, negativo y positivo. Y acá podemos operar estos exponentes, ¿no? Es lo que nos queda acá. 2 a la cuarta, 16, 2 al cubo, 8, 2 al cuadrado, 4, y así, ¿no? Ese es un ejemplo de ese tipo de caso. Y acá están los ejercicios. Anótenlos, Profe, por ¿puede ir favor. un rato a la de atrás? Por favor, a la diapositiva. Muchas gracias, profe.
Y acá tenemos estos ejercicios. Los anotan, por favor, o le sacan foto. Con estos iguales. ¿Puedo volver al anterior? Sí. Esto igual saquenle foto a estos ejercicios. ¿Ya lo tienen, no? Sí, profe. Sí. Ya. Ya el primero nos dice, al efectuar la división, dice, ¿no? Nos da P de X y de X. Ya lo que tenemos que hacer es anotar el PX de esta forma, ¿no? Primero acá vamos a anotar y el PX lo vamos a anotar acá. Pero mejor si es que estuviera desordenado, lo ordenamos, ¿no? Pero en este caso está ordenado. Y si es que nos faltara alguno, digamos que este sea cubo, acá deberíamos dejarle el campo para el cuadrado, ¿no? Y acá recién anotaríamos el X, ¿no? X a la 1. Ya. Tenemos que dejar ese espacio. Entonces, pero como no es el caso, lo anotamos. Ya, lo primero que hacemos es agarrar este monomio con este monomio, ¿no? Los primeros monomios. Se congeló, profe. Ya. Ya, les decía. Y esta parte acá la vamos a hacer. Les decía, lo primero que se hace es agarrar el primer término de ambos. Y acá lo vamos a anotar. Y se los divide. El de esta división, el 8x al cuadrado dividido entre 2x, nos queda 4x, ¿no? 4x, entonces este que nos quedó 4x, viene acá. Y comenzamos a resolverlo como una división normal. Solamente que vamos a cambiar, para anotar acá, lo cambiamos por su signo contrario. Por ejemplo, 4x por menos 5 sería menos 20x, ¿no? Nos salió negativo, pero al anotar acá, cambiamos su signo. Sería 20x positivo, ¿no? Luego, multiplicamos 4x por 2x, ¿no? Lo que nos da
8x al cuadrado, positivo, pero debemos cambiar su signo. Al anotar acá, queda de esta forma. Y acá realizamos una suma o una resta. Una resta, ¿no? Por lo general. Entonces tenemos los mismos términos, pero de signo contrario, y eso lo eliminamos. Acá igual realizamos la resta. Tenemos 20 menos 4, nos queda 16x. Bajamos el otro término. Profe, disculpe. ¿Cómo dice? Nada. Disculpe, nada. Acá 20x positivo. Ya. Ahora nos quedó así, ¿no? Lo mismo, agarramos el primer término con el primer término. Lo dividimos. Dividido entre 2x. Eso nos queda 8. Las x con la x se va, entonces nos queda 8. Acá positivo, porque nos quedó positivo. Ahora hacemos lo mismo. 8 por menos 5 nos da menos 40. Pero para anotarlo acá, se lo anota con el signo contrario. Luego tenemos 8 por 2x sería 16x. Pero debemos cambiar su signo. 16x. Realizamos la resta, se va 16 con menos 16. Perdón, se va 16x con menos 16x. Y acá hacemos la resta y nos queda 5, ¿no? Y en el ejercicio nos pide el residuo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado ahí? 5. 5. 5, ¿no? Recuerden que si les pide el cociente, va a ser el de acá. Este sería el resultado. Y si les pide el residuo, va a ser el de acá. Ya, eso tienen que fijarse en la pregunta. Y ahí quedaría. La respuesta sería 5. Luego vamos a hacer el siguiente. Le sacan fotos si desean. Luego nos dice realizar las operaciones indicadas. Se tiene, ahí podemos ver x más 3 por x menos 2. ¿No? Voy a anotar la multiplicación como un puntito, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Para no poner esa x. Luego tenemos vamos a hacer más pequeño para que entre todo. ¿Se puede ver ahí, no?
Ya lo que hacemos acá entonces es multiplicar. Acá tenemos multiplicaciones y restas, ¿no? Pero primero lo que se debe hacer es las multiplicaciones, ¿no? Entonces multiplicamos este con este con este con este, y así, ¿no? En cada paréntesis. Vamos multiplicando, nos queda acá x por x cuadrado, x por menos 2 nos queda menos 2x, luego 3 por x nos queda más 3x, y 3 por menos 2 nos queda menos 6, ¿no? Luego acá lo mismo, ¿no? Multiplicamos así, así. Ya nos queda x cuadrado menos 3x más 2x menos 6. Y este paréntesis no hacemos nada todavía. Y luego acá nos fijamos qué es lo que podemos operar dentro del paréntesis. Tenemos más 3x menos 2x, nos quedaría más x, ¿no? Seguimos con negativo, acá lo mismo. Tenemos menos 3x más 2x, nos quedaría menos x, acá, pero que operamos, menos 6. Disculpe, ahí en esa parte del paréntesis de x al cuadrado menos 2x más 3x menos 6, eso lo puede dejar igual ahí para al final hacer la ley de signo, así cuando multiplique el otro paréntesis, se va abajo y se tacha nomás ya, ¿no? Este de acá, Sí, ese una vez que pasa abajo, pues se tachan lo que tienen signos diferentes. Claro, pero primero está haciendo este modo, primero dejemos que explique este modo. pero acá no va a pasar a ningún lado, porque estamos así operando linealmente, no estamos buscando la x, o sea, no estamos en ecuaciones todavía, ¿no? Entonces, vamos anotando así. Ahorita lo que estamos viendo, primero vimos una división, ahora vemos una multiplicación algebraica, ¿no? Lo que estamos viendo el tema que es álgebra, ¿no? Entonces, vamos operando así. Y acá ya podemos sacarlo de los paréntesis. Acá como tenemos negativo, va a cambiar los signos. Acá lo tenemos negativo, va a cambiar los signos, ¿no? Y acá no podemos fijar lo que decía el compañero, que claro, los signos negativos se van a ir simplificando, ¿no? Acá tenemos x, más x sería 2x, y acá tenemos menos 2x, eso igual se simplifica. Acá tenemos ¿Se colgó? menos 6 más 6, igual se simplifica, y solo nos quedaría Se colgó Profe, la se cámara. colgó Se- la cámara, profe, se colgó. la cámara. de lo que le decía. Ahora vamos operando, ¿no? Y nos vamos fijando.
Así nos queda uno del ejercicio. Y nos vamos fijando qué es lo que podemos realizar. Acá, si nos damos cuenta, tenemos más x cuadrado. Acá tenemos menos x cuadrado. Entonces podemos simplificarlo, ¿no? Acá luego tenemos una x más otra x. Tenemos 2x positivo. Y acá tenemos menos 2x, ¿no? Entonces todo eso se simplifica. Acá tenemos menos 6 más 6, igual se simplifica y solamente nos queda el 11, ¿no? Lo anotan si desean. Después el 3, Listen, ¿por qué tachó el menos 2x? Disculpe. el menos 2x. Sí, el menos Eso está 2x. en el 2x, Teníamos que tiene acá, signo positivo. es como si nos hubiera quedado acá si no lo hubiéramos tachado. Tenemos acá la x, y acá otra x. Si no lo hubiéramos tachado, hubiera quedado, ya tachamos lo que son iguales, ¿no? Lo que tiene signo contrario. Entonces acá nos queda x más x menos 2x más 11, ¿no? Entonces x más x es 2x, luego tenemos 2x, 11, ¿no? Entonces tenemos acá signos contrarios, lo simplificamos y nos quedaría el 11. Lo sumamos acá primero, x con esta x nos da 2x, y acá tenemos un menos 2x, entonces podemos simplificarlo. Yo les decía que el 3 y el 4 ustedes lo realizan. Es aplicar lo que del cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y en el otro paréntesis igual aplicamos, pero es la diferencia. Y en el 4 tenemos al cubo, ¿no? Lo que se hace es realizar esos cuadrados y ir operando, ¿no? Lo que se pueda simplificar se simplifica. Y lo mismo acá, ¿no? Operamos ese cubo. Y de ahí hacemos las operaciones que nos quedan, ¿ya? Eso lo hacen ustedes para mostrarles los otros ejercicios, porque ya es 9:30. Luego tenemos, nos dice uno de los factores de la expresión, y nos da la expresión acá. Y nos dice uno de los factores de la expresión es
Ya esto, como lo saqué del banco de preguntas, en el banco de preguntas tenía diferentes respuestas, ¿no? Tenía diferentes posibles respuestas. Ese es el ejercicio 61. Y como respuestas tenía las posibles respuestas, tenía ya entonces tenía esos incisos, ¿no? La pregunta nos dice, uno de los factores de la expresión es, dice. Entonces tenemos que realizar esta expresión y ver cuál nos va a dar un resultado, ¿no? Y ver si entre ese resultado tenemos alguno de estos términos, ¿no? Algunos de estos factores. Entonces acá este ejercicio es del método de agrupación. Del caso de agrupación, ¿no? De factor común por agrupación. Entonces nos fijamos, a ver, con este podemos sacarle el factor común al 9 y al 6, y también tenemos como factor común la A, ¿no? Y acá igual podemos sacarle el factor común al 10 y al 15, y tenemos como factor común la B. Entonces vamos a realizar de esa forma. Factor común entre 9 y 6 sería, nos fijamos primero si podemos sacarle la mitad a ambos. Al 6 le podemos sacar, pero al 9 no. Entonces seguimos con el 3, ¿no? Nos fijamos si podemos sacarle la tercia a ambos. Si podemos sacarle, ¿no? A la tercia de 9 es 3 y la tercia de 6 es 2. Entonces la tercia o el 3 va a ser nuestro factor común. Luego tenemos A y A. Ese sería nuestro otro factor común. Y luego tenemos Y acá, pero acá no tenemos. Y acá tenemos X, pero acá no tenemos. Entonces ese sería nuestro factor común. Luego operamos el factor común dividido en, el primer término dividido entre el factor común, nos queda 3 llena. Luego, con el siguiente, nos quedarían 2x. Luego, acá lo mismo, nos fijamos, podemos sacarle la mitad al 10, sí, al 15, no. Podemos sacarle tercia al 10, no, al 15, sí. Entonces pasamos al siguiente, ¿no? ¿Podemos sacarle quinta al 10? Sí. ¿Podemos sacarle quinta al 15? Sí. Como podemos sacarle la quinta a ambos, ese 5 viene a ser nuestro factor común. Luego tenemos B aquí y B acá. Y luego tenemos la X, pero la X no la tenemos al otro lado y la Y tampoco, ¿no? Entonces ese es nuestro factor común. Y realizamos acá la división, nos queda 2x, y acá nos queda menos, acá tenemos menos por menos es más, ¿no? Entonces acá
Realizamos la otra división, 15 entre 5 nos da 3, la B con la B se va y nos queda Y. Y luego nos fijamos que tenemos los mismos paréntesis, ¿no? Tendríamos acá factor común, solamente que está acomodado de diferente forma. Y entonces ese sería nuestro factor común. Ahora entonces nuestro factor común es este paréntesis, el de acá y el de acá. Y realizamos lo mismo, ¿no? Dividimos entre todo este término, nos queda 3a, luego menos el otro término, nos queda 5b, ¿no? Y acá quedaría el ejercicio. Y para responder a la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el inciso correcto? Inciso A. El inciso A. Eso es lo que nos pide alguno de los factores, dice, ¿no? Entonces, ya acabamos acá de operar y lo que debemos hacer es fijarnos si nuestro resultado, alguno o este factor tiene, están dentro de la respuesta, ¿no? Y ahí acabarían. Sería el de acá. Luego vamos a hacer otro ejercicio que es el 6. Nos dice la suma de los factores de la expresión de los factores de la expresión y nos da la expresión, ¿no? Entonces, acá tenemos que fijarnos qué podemos realizar. Nos damos cuenta, podemos ver que este es un caso de factorización, es el que tenemos ese caso sería, ¿no? Porque acá nuestra primera variable que está al cuadrado, lo está acompañando el 3, ¿no? Luego tenemos la b vendría a ser el 10, y nuestra variable x es el término independiente, ¿ya? Entonces tenemos este caso, ya habíamos visto cómo se resuelve. Lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión
abajo dividir por ese mismo número, ¿no? Y ya vamos haciendo. Acá tenemos 3 por 3x al cuadrado. Era lo que les explicaba, que va a ser lo mismo que anotemos así, ¿no? O si no, 3 al cuadrado, x al cuadrado, o x al cuadrado, o 3x al cuadrado, ¿no? Y para este tipo de ejercicio, lo que nos conviene es anotarlo en esta forma, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá lo anotamos 3x al cuadrado. Luego tenemos 3 por 10x. Lo mismo, ya habíamos visto. Lo vamos a poner el 3 en el medio, ¿no? Y eso lo agrupamos en un paréntesis. Y 3 por 25 por menos 25 nos da 75, ¿no? Menos 75. Luego seguimos anotando el 3. Y acá nos fijamos que ya lo tenemos como el caso al que queremos llevarlo, ¿no? Lo tenemos así, de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos una variable al cuadrado, acá tenemos nuestra variable al cuadrado, más b por nuestra variable, acá vendría a ser b, esta es nuestra variable, y tenemos el término independiente. Entonces ya lo llevamos a esa forma, y cuando tenemos esa forma, se resuelve así, ¿no? Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primero, que vendría a ser 3x, ¿no? Porque se va el exponente con la raíz, anotamos el 3x en el otro paréntesis igual, anotamos el primer signo, este de acá, y para el siguiente multiplicamos los signos, ¿no? Más por menos, menos, y ahora debemos buscar dos números que multiplicados nos den 75, pero que restados nos den 10. ¿Cuáles serían? 15 por 5. 15 por 5, ¿no? 15 por 5 nos da 75. Y si restamos 15 menos 5 nos da 10. ¿Ya? El mayor siempre lo anotamos en el primer paréntesis. 15 y al otro lado 5. 15 por menos 5 nos da menos 75. Y más 15 menos 5 nos da 10, ¿no? Entonces ahí queda resuelto, pero ahora tenemos que eliminar. Ahora tenemos que eliminar este 3. ¿Ya? Y nos fijamos, ¿no? Acá le podemos sacar tercia, pero el 5 no. Entonces no podemos hacer aquí. Ahora nos fijamos en el otro paréntesis, podemos sacarle la tercia al 3 y aquí es igual, ¿no? Entonces simplificamos allá, en ese paréntesis. Nos queda tercia de 3, 1. Tercia de todo el paréntesis, nos queda x, 5, ¿no? Y nos queda de esta forma, ¿ya? Pero en la pregunta nos dice la suma de los factores de la expresión es. Entonces, todavía acá no acabamos. Se colgó la pizarra.
acá nos dice en la pregunta la suma de los factores de la expresión es, dice, ¿no? Sí. Entonces, acá todavía no hemos acabado. Aquí ya el ejercicio usando el caso de a por x al cuadrado más bx más c ya acabó. Pero para responder esa pregunta, que lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Nos dice la suma. Entonces, acá ya acabamos y nos queda, acá lo voy a anotar arriba, Se colgó la pantalla. X más 3X, 4X, 5,5 se van. nos queda los factores, ¿no? Este fue el resultado que obtuvimos. Se colgó la pizarra de nuevo. Ya, acá lo estoy anotando, lo que obtuvimos acá abajo, que fue x más 5 por 3x menos 5, ¿no? Otra vez se coló. Y acá lo anoté, los factores que sacamos de acá. Y nos dice la suma, ¿no? De los factores. Entonces lo que hacemos es ponerle un signo más, ¿no? Para sumar. Lo sacamos de los paréntesis. X más 5. Se colgó de nuevo, ingeniero. Se colgó de nuevo la pizarra. Gracias por avisar. Le decía que nos pide la suma, ¿no? La suma de los factores. Entonces lo que hacemos es aumentarle solamente un signo más, ¿no? Entre los factores. Y ahora lo sacamos de los... Otra vez se colgó. Ya le aumentamos el signo más entre los factores y lo que hacemos ahora es sacarlo de los paréntesis. Y realizar las operaciones que se puedan. Acá tenemos x más 3x, nos queda 4x y menos 5. Acá tenemos x más 3x, nos queda 4x, y luego tenemos más 5, menos 5, se van. Y lo que nos quedaría como respuesta a esa pregunta sería 4x, ¿no? A la pregunta sería 4x, pero para factorizar está la respuesta, ¿no? Al factorizar nos quedó eso. Pero como nos pide la suma, esta sería la respuesta, ¿no? Eso tienen que fijarse. Por ejemplo, si no nos hubiéramos fijado bien la pregunta, nosotros llegamos hasta acá y vemos que en los incisos no hay ninguna de las respuestas es parecida a esto, y vemos en el inciso E ninguna es correcta o ninguna de las anteriores, y lo vamos a marcar ahí, ¿no? Y por no fijarnos que decía la suma, ¿no? Luego vamos a hacer el último. Que dice, después de factorizar la expresión, la suma de sus factores es, igual nos pide la suma, ¿no? Entonces, acá tenemos 15 x al cuadrado menos 8x menos 16, ¿no? Nos fijamos y es el mismo caso, ¿no? Tenemos acá un 15
Lo que tenemos que hacer es multiplicar todo por 15, ¿no? Dividir todo por 15. Ya vamos haciendo. Acá nos quedaría 15x cuadrado menos 8 15x menos 16, ¿no? Sobre 16. Perdón, no es menos 16. 15 por menos 16, ¿cuánto sería? Menos 1. 15 por menos 16 sería Por menos 240. 240. 140, ¿no? Ya. Ahora acá ya lo tenemos en la anterior de la forma de x cuadrado más bx más c. Ahora sacamos, abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz del primero, que viene a ser 15x, el signo del primer signo, y acá sacamos la multiplicación de los signos. Menos por menos nos da más. Y ahora debemos buscar un número que multiplicado nos, dos números que multiplicados nos den 240 y sumado o restado nos den 8, ¿no? 20 y 12. 20 y 12, ¿no? Entonces el mayor lo anotamos en el primer paréntesis. 20 por 12, menos 20 por 12 nos da menos 240. Y ahora menos 20 más 12 nos da menos 8. Entonces sí cumple, ¿no? Y acá quedaría sobre 16. Ahora acá lo que hace menos, Es sobre 15, ingeniero. menos 15, ¿no? Sí, sí. Estaba confundido. Menos 15. Ahora lo que hacemos acá es buscar en cuál paréntesis podemos simplificar. Aquí podemos sacarle quinta y quinta, pero al sacarle quinta acá nos va a quedar 3, ¿no? Y luego podríamos hacerlo con este paréntesis de acá. Pero también podemos hacerlo de la siguiente forma. Nos descomponemos ese 15 en 3 por 5 y simplificamos el 3 primero. Nos fijamos acá, no podemos sacarle tercio, aquí sí podemos. Entonces sacamos tercia de todo el paréntesis, ¿no? Tercia de 15, 5x y tercia de 12, 4, ¿no? Y ahora el 5, acá ya quedó en 1, el 5. Vamos a este otro paréntesis. Acá podemos sacarle quinta, ¿no? Quinta de todo el paréntesis, nos queda 3x menos 4, ¿no? Y ahí quedaría nuestro resultado. Pero para la pregunta, nos dice otra vez la suma, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a anotar acá los términos, los factores que hemos conseguido. Ahí queda, ¿no? Pero ahora nos pide la suma. Nos queda
3x más 5x, 8x, y el 4 con el 4 se van, ¿no? Y nos quedaría este resultado. ¿Ya? En este ejercicio quería mostrarles esta parte, que podemos descomponer el denominador para simplificar uno con un paréntesis y el otro con otro paréntesis. Cuando no podemos simplificar, o sea, con un solo paréntesis, ¿no? Porque acá teníamos el 15, acá sí lo podíamos eliminar el 15, pero el 20 no lo íbamos a poder sacar 15ava, ¿no? Acá lo mismo. El 15 podíamos simplificarlo, pero el 12 no. Entonces podemos hacerlo de esta forma. Y siempre fíjense lo que les pide la pregunta, ¿no? Porque acá ya habíamos acabado de factorizar, pero nos pide otra vez la suma, ¿no? Entonces este sería el resultado. Y ahí vamos a quedar el día de hoy. Ya a las 12 ya va a estar habilitado el práctico y lo resuelven y lo suben de la misma forma, ¿ya? Lo resuelven en su cuaderno, en hojas y le sacan foto, lo ponen en un Word, lo convierten en PDF y lo suben, ¿no? Y si es que tienen problemas para subir, no esperen al último día cuando ya se acabó el tiempo. Avísenme con tiempo y me lo pasan por privado, ¿no? Si es que no pudieran realmente, pero mejor intenten hasta que puedan subirlo a la plataforma. Así que nos vemos el día de mañana. Y los que faltan hacer el diagnóstico, háganlo por favor. Practiquen el miércoles ya en su examen. Mañana vamos a ver lo que es la tercera unidad, ecuaciones e inecuaciones. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana. Profe, de esto va a subir un práctico en la plataforma. Sí, de álgebra, a las 12 ya va a estar habilitado el práctico. Ahí ese práctico lo resuelven ya. Y lo suben de la misma forma que el primer práctico. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge.